Sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, por ser parte de este espacio todos los martes a las 11 de la mañana. Sin límites, recordá, también sale en diferido a través de San José TV, también en Facebook, en Fides CR y en nuestro YouTube Fides CR, y por supuesto queda acá en la sección de videos, y también nuestras repeticiones en Canal 1, domingo 6 de la tarde y lunes 1 de la tarde, para que seas parte de nosotros. Y desde ya invitarte a que comentes y participes a través de nuestra transmisión en Facebook Fides CR, porque tu comentario realmente es importante para nosotros y nos hace crecer. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy interesante, porque cuando usamos la lógica, uno dice, ¿por qué no? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar, aunque sepas que ya no somos felices, porque algo nos hace daño? Y frecuentemente decimos, yo no quiero vivir así, yo ya no quiero esto en mi vida, sé que no funciona al 100%, esto no me está haciendo bien y demás. Y lo curioso es que muchas veces el problema no es falta de inteligencia, no es falta de voluntad, no es falta de claridad. Es que nuestro cerebro, nuestra historia, nuestras emociones, nuestros hábitos, nuestras conductas se habitúan a esto. Y se habitúan a este proceso de aguante. Hoy vamos a ver varias ideas claves para entender, porque esto no es masoquismo, no es sacrificio. Así que si vos estás en una situación de insatisfacción, sea familiar, social, interpersonal a cualquier nivel, trabajo, pareja y demás, quédate con nosotros, porque vamos a entender por qué nos cuesta este proceso. Pero antes nos vamos con la doctora Silvia Cruz, con nuestra sección Confía en Vos, con la cápsula porque a veces explotas por cosas pequeñas. Y ya volvemos. ¿Por qué muchas veces explotamos por cosas pequeñas? No, no es cierto que sea por cosas pequeñas. Muchas veces es por eso que venimos acumulando, que se vuelve algo muy grande dentro de nosotros. Es importante validar nuestras emociones, ya que ellas pueden generarnos, si las acumulamos, un cansancio mental y emocional que nos puede llevar a explotar, incluso con las personas que no lo merecen. Valida tus emociones, escúchate y gestiónalas poco a poco. Habla de aquello que te molesta poco a poco. La comunicación va a ser base para no andar explotando por ahí. Bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias y muy contenta de estar acá, igual que todos los martes que tengo el honor de estar invitada. Si estás la otra semana, ¿verdad? Ajá, muchas gracias. Y la doctora Valeria Hernández, que creo que esta es su segunda vez por acá. Mi segunda vez por acá, un gusto de verdad estar acá con ustedes. Así que hoy la invitación es a que juntos tratemos de desgranar esta mazorca y entender por qué nos cuesta salir tanto de situaciones de incomodidad, de infelicidad y demás. Y es muy interesante porque desde la neuropsicología, sin usar mucho tecnicismo, sin explicar cosas de neuroanatomía, el cerebro humano paradójicamente no está tan diseñado para ser feliz, está diseñado para sobrevivir. Y entonces vamos a atender a lo habitual. No en vano en la sabiduría popular uno dice, bueno, ¿verdad? Más vale viejo conocido que nuevo por conocer, ¿verdad? Deje así, no alborote el panal, acomódese, más se perdió en el diluvio. Y este tipo de expresiones, yo creo que recogen una forma de ser y de pensar que, si bien es cierto a nivel neurobiológico el cerebro va a tender a lo cómodo, a lo habitual, porque le implica menos desgaste, no significa que solo seamos esto, porque también tenemos corteza prefrontal. Es decir, aquí en la corteza prefrontal es donde nosotros tenemos nuestro aparato cognitivo, es decir, donde pensamos y podemos elegir por encima de lo habitual, reconociendo cuando algo nos incomoda y nos afecta. Pero Mari, lo más frecuente es esto, sentir que no, pero bueno, de ahí, así fue y así me tocó. Sí,
Y pensamos también en los resultados como más inmediatos, ¿verdad? Esto es lo que conozco, esto es lo que sé cómo hacerlo, y a veces por quedarnos en ese lugar aparentemente cómodo, que no implican demasiados cambios, no nos damos la oportunidad de probar algunas incomodidades o salir de zonas de confort iniciales y que a mediano y largo plazo probablemente más bien nos van a generar mayor bienestar, a veces porque las condiciones no nos lo permiten, o a veces porque aunque tenemos la claridad de que el cambio lo queremos, como el título del programa de hoy lo decía, a veces es que no sabemos cómo hacerlo. A veces tenemos claro algo que queremos lograr y no necesariamente por eso tenemos claro el camino para hacerlo, sobre todo si llevamos varios años de estar siguiendo un camino que más bien nos ha llevado lejos de eso que quisiéramos, entonces no necesariamente sabemos. Y también cuando nosotros hablamos de generar cambios, también a veces hay una expectativa como que esos cambios van a traer un bienestar o un alivio inmediato. Y la verdad es que esos cambios muchas veces los hacemos porque nos acercan más a la persona que queremos ser, a los valores, a la versión que somos hoy de nosotros mismos, y cambiar implica que tiene un sentido cambiarlo porque me acerca a algo que yo quiero, que es sano para mí, y también reconocer que ese proceso de cambio va a traer algunas incomodidades, pero ojalá que en el balance pues nos den el bienestar de saber que estamos siendo coherentes con lo que queremos hoy para nuestra vida. Sí, es muy interesante porque a inicios de los 900 en la escuela psicológica rusa hay un ejemplo clásico en la psicología de esto, de un famoso psicólogo investigador. Hoy no se podrían hacer este tipo de investigaciones por las normativas internacionales, pero los famosos perros de Ivan Pavlov, ¿verdad? Entonces, en términos muy sencillos, imagínense como una jaula de piso metálico, paredes metálicas, techo metálico. Entonces ponían un perrito dentro y le daban un golpecito eléctrico, entonces se movía por otro lado, y conforme se movía le iban dando golpecitos eléctricos hasta que el perro entendía que no importa dónde se echara, siempre iba a pasar. Incluso llegaban hasta poner corriente continua y el perrito aprendía a echarse, vivir, dormir y comer, aunque siempre tenía una corriente eléctrica que estaba pasando por su cuerpo. Y yo creo que esto nos pasa a todos. Claro, y es que cambiar es algo que implica incomodarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente tenemos, si lo vemos a nivel de neuropsicología, tenemos que hacer nuevas rutas neuronales, ¿verdad? Nuevas conductas que tenemos que empezar a aprender, cosas que tenemos que desaprender también, que de repente forman parte de nuestra historia de vida, de ciertas creencias que hemos tenido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el miedo a esa incomodidad, ¿verdad? Porque cambiar implica que necesitamos incomodarnos. Es una realidad. No pensemos, ¿verdad?, en los resultados rápidos de que, bueno, si empiezo a hacer ejercicio porque sé que me va a hacer bien para mi salud, etcétera, ya mañana voy a tener el resultado, ¿verdad?, de tal vez la expectativa del cuerpo, etcétera. Necesitamos de un cambio, pero ese cambio implica que vamos a incomodarnos. Y esa incomodidad, cuando empezamos a hacer estos cambios, y usted está experimentando esta incomodidad, yo creo que estamos en el camino correcto, ¿verdad? Porque si seguimos haciendo lo mismo, al final venimos en la zona de confort, venimos en la zona de lo conocido, de lo que el cerebro va a querer repetir. Entonces es necesario incomodarnos. Y quiero volver al concepto que estaba planteando María Ángel, que yo puedo ser consciente de la incomodidad, estar claro de mi grado de insatisfacción e infelicidad, pero no saber cómo salir de ahí. Pero también adicional a esto, para complicarlo un poco, Val y Mari, es que también de una u otra forma me he acostumbrado a esa persona, a esa persona que se queja, a esa persona que sufre, a esa persona que dice que es que mira qué difícil, qué obstinado, y hay una identidad en torno también a esos procesos de dolor, incomodidad. No quisiera llegar a pensar en sufrimiento, pero entonces esto implica no solo reconocerlo, descubrir un camino, sino que como tercer componente, Mari, también es renunciar a una identidad. Claro. Hay personas que si les quitamos las quejas no saben de qué hablar. Sí, es renunciar a una identidad. Y pensando en el ejemplo ahorita del perrito, ese perrito en algún momento dejó de intentarlo porque tampoco hubo unas condiciones
que hicieran que valiera la pena intentarlo, ¿verdad? Porque independientemente de lo que él hiciera, Siempre el seguía resultado. pasando lo mismo. Entonces también cuando nosotros nos disponemos a realizar un cambio, porque tiene sentido para nosotros, porque nos acerca o parece que nos puede acercar a algo que queremos, es también tener una disposición a reconocer que vamos a hacer un duelo Correcto. de la persona que hemos sido o una despedida de esa versión que hemos sido, y también reconocer que necesitamos, ojalá, que esos cambios no sean solo nuestros, sino que a veces puede implicar cambios en el contexto, que eso, a diferencia del perrito, ojalá sea algo con lo que nosotros contemos, ¿verdad? El perrito no podía salir de ahí, pero nosotros a veces sí podemos, a propósito, incorporar esos cambios y también valorar en un contexto que de verdad refuerce o reciba esos nuevos cambios que tenemos. Sí, entonces, 1, hay que identificarlo. 2, a veces no sabemos. 3, implica renunciar a una versión de nosotros. Pero hay también una particularidad muy interesante en esto, y no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo. Y es que cuando tenemos que enfrentar la incomodidad, el miedo siempre exagera el esfuerzo que tenemos que hacer, o el miedo exagera la preparación que hay que hacer, o el miedo exagera el tamaño del muro que nos tenemos que brincar. Claro, y ahí viene toda la parte cognitiva de pensamientos, ¿verdad? Y de repente, no, pero ¿para qué voy a intentar esto? Si después los resultados que voy a querer no van a ser las expectativas, ¿verdad? Yo siempre reviso mucho cuáles son las expectativas que uno tiene ante un cambio, porque muchas veces son expectativas irreales que no se van a cumplir, y este es el miedo que alberga, ¿verdad? El no hacer ese cambio. Entonces, revisemos siempre la parte de pensamientos. ¿Qué es lo que yo estoy pensando de, por ejemplo, irme de una relación que sé que no me está haciendo bien, que me está haciendo daño? ¿Cuál es el rol o la identidad que estoy formando dentro de esta relación? ¿O cuáles son las expectativas que yo voy a creer que si termino esta relación, por ejemplo, si lo vemos a nivel de relaciones interpersonales, cuáles son esas expectativas o sueños que se van con la otra persona? Creo que eso también es muy importante revisarlo cuando estamos atravesando estos cambios o queremos un cambio real. ¿Qué es lo que estoy pensando con relación a ese cambio al futuro? Y el miedo exagera, ¿verdad? A veces todas las cosas que pueden suceder, y también unido a eso nos puede pasar que el miedo disminuye también todas las capacidades o la habilidad que nosotros tenemos para ir aprendiendo incluso a continuar a pesar de esos temores, que no son a veces tan grandes como nuestro cerebro nos hace sentir, o no dimensionamos de lo que nosotros somos capaces de ir atravesando. Entonces, cuando uno quiere hacer un cambio, los temores se hacen muy grandes, y la confianza en lo que los seres humanos somos capaces de tolerar por un tiempo, que sea en función de algo que es importante para nosotros, más bien a veces eso se disminuye. Y yo tampoco puedo dejar de pensar en cómo a veces hacer un cambio y preguntarnos por qué me he quedado aquí tanto tiempo, y es porque a veces hay una situación que no nos gusta, nos genera incomodidad, y a veces también hay algunas ganancias secundarias, ¿verdad? Que cuando yo digo que sí a todo, la ganancia sería que la gente no me cuestiona, y entonces evito ese momento de nervios. Si yo hago este trabajo que tal vez últimamente no me hace sentir satisfecho y sé que quiero salir de bueno, pero la retribución económica me facilita poder hacerme cargo de mis cuentas. Entonces también cuando decidimos salir de un lugar, es importante que tenga sentido para nosotros salir de ahí, porque también vamos a renunciar a algunas comodidades o algunas pequeñas ganancias, que es por lo que precisamente nos hemos quedado ahí por un tiempito. Sí, y tiene un costo. Claro, tiene un costo. Un saludito a Alejandra Badella, que está con nosotros, Margarita Vázquez, que nos saluda desde Baja California, muchísimas gracias. Patricia Rojas, por supuesto, y recuerden nuestra transmisión en Fidel CR. Por acá está María Fernanda Chinchilla, muchas gracias. También Evelyn Serrano, gracias por tu comentario. Y luego hay otro componente, que el por qué nos cuesta. Yo creo que ahorita vamos a hablar del cómo enfrentarlo. Y el otro componente que a mí también me parece interesante es que Mari está hablando del costo personal, ¿verdad? Pero también está el costo social o el costo afectivo, que tiene tantas aristas. Por ejemplo, empecemos por uno muy sencillo: aprender a desdecirte y reconocer que ya no es ahí o que te equivocaste, versus el ego.
Y entonces a veces incluso, dime, pero usted no era que decía que... Ajá. Y entonces lo más simple sería, sí, por muchos años creí que era así, pero me di cuenta Correcto. que no. Pero no lo hacemos. O sea, María dice, yo, ¿cómo es que dicen? Antes muerta que sencilla. Me sostengo ahí. Entonces, también muchas veces está el costo social, no sé, la muchacha que tiene un novio, la tía, la prima, el abuelo, ya no es un tema de los papás, todo el mundo le dice, vea Valeria, usted ya se dio cuenta, ¿verdad? Yo le voy a mostrar a todo el mundo que yo, ¿verdad? Y yo creo que ese costo social y el ego también juega un papel en esto. Claro, y es mantener etiquetas que al final vienen de creencias que muchas veces de la historia de vida, de situaciones que nos han dicho, etcétera, pero mantener esas etiquetas tiene un costo muy alto. Hay algo que yo siempre digo y es muy importante, es revisar tal vez cómo está nuestra autoevaluación. No sé, que de repente tengo personas que se autoevalúan como demasiado empáticas, entonces van por la vida, ¿verdad?, poniendo las necesidades efectivas de los otros antes que las suyas. Entonces, esa sobreempatía más bien causa un desgaste emocional y son pequeños cambios que implica que hay que hacerlos, pero entonces ya me tengo que autoevaluar como una persona tal vez no tan empática. Y está bien, yo creo que está bien en un momento no ser tan empáticos, porque eso implica que necesito también reconocer mis necesidades afectivas. Entonces, cuando hay ciertas etiquetas que por ahí hemos puesto con nosotros mismos, creo que es importante volver a ver cómo me estoy autoevaluando y qué partes ahí, de verdad, del ego están saliendo para demostrar algo, para realmente probar algo de mí misma, por ejemplo. Y estas partes no necesariamente nos hacen daño, tal vez tienen intención, ¿verdad? Esta manera de verlo podría tener la intención de protegernos, de que me da mucha vergüenza reconocer esto y entonces por eso mejor no lo reconozco. Y también hay un momento en este proceso en el que podemos reconocer que esas partes tienen intención de ayudarnos y a la vez decirles, tranquilo, digamos, yo estoy tomando esta decisión, va a implicar hacerlo un poquito diferente a como lo hemos hecho, podemos tolerar ver las reacciones de las otras personas y podemos tolerar vernos a nosotros mismos actuando de una manera que hace un tiempo tal vez no lo hubiéramos hecho, que es reconociendo o errores o caminos que en su momento fueron acertados y que ya en este momento más bien funcionan. ya deja de ser el camino que queremos continuar y vernos y darnos la oportunidad de vernos a nosotros mismos manejándolo diferente y puede ser muy gratificante. Claro. Sí, y entonces yo creo que la otra parte de este proceso, el por qué nos cuesta tanto, también es porque no tenemos conciencia emocional. Ayer precisamente hablaba con Tuti Furlan en otro espacio y estábamos conversando de esto. O sea, de que no nos vemos, o sea, no somos capaces de vernos, no somos capaces de sentirnos conscientemente. Y entonces tengo un tema de pareja y digo que estoy muy cansado por el trabajo. Tengo un tema en el trabajo y digo que es que estoy estresado por las presas. Tengo un tema de agotamiento emocional porque mis hábitos son absolutamente insanos y entonces digo que es que a mí me tiene muy preocupada la adultez mayor de mamá. Entonces, mientras no nos veamos realmente y no nos sintamos, entonces va a ser complicado que nosotros podamos darle un giro a estos procesos de crecimiento. Claro, y es que en medio de todo esto hay que confrontar. Y el confrontar esa parte emocional que muchas veces se está evadiendo no es fácil, es incómodo y justamente ahí es donde viene la parte de neuropsicología, ¿verdad? ¿Qué va a querer nuestro cerebro en esta parte? Priorizar nuestro bienestar, ¿verdad? Consumir menos energía. Entonces, bueno, de repente lo dejo por ahí y ya no le presto tanta atención, pero la conciencia emocional es un paso primordial en este tema del cambio. La incomodidad no podemos dejarla por ahí, necesitamos afrontarla. Pienso que a veces hay personas que tienen un tema de ira y tal vez lo que cuesta es reconocerse o reconocer frente a los demás que lo que tengo es un tema de ira y mucha tristeza. Y cómo no deja de influir en esto también lo que se nos es permitido, a veces dependiendo de la familia en la que estamos, a veces dependiendo de los roles que hayan o de temas culturales. Entonces, cómo nosotros también podemos ser como víctimas tal vez de estos roles o de estas imposiciones y cómo nosotros también podemos ser propiciadores más bien de que ojalá todas estas presiones
no eviten que uno pueda reconocer las emociones que tiene, ¿verdad? Pudiendo ver a una persona llorar y no asustarnos, o poder mejor manejar cuando alguien lo que está es asustado y no triste. Entonces también ayudar a hacer un contexto seguro para que las personas se sientan seguras, para conocer cuál es la emoción que están sintiendo y ojalá entonces encontrar maneras de gestionarla. Sí, por acá yo tenía algo que quería compartir que es como muy interesante detrás de este tema de por qué permanecemos a veces en situaciones de insatisfacción y también tiene que ver con cositas como estas y quería leérselos así. Hay personas que llevan años diciendo, después lo veo, después descanso, después lloro, después voy a terapia, después hablo de esto, después busco al sacerdote, después hago la oración, después pienso en mí. Y un día descubren que pasaron tanto tiempo resolviendo incluso la vida de todos que olvidaron cuidar la única vida que realmente les pertenecía, que es la propia. Y qué injustos somos con nosotros mismos, consolamos a nuestros hijos, escuchamos a nuestros amigos, acompañamos a quienes amamos, pero cuando el dolor es nuestro, nos exigimos incluso a veces ser fuertes, producir, no detenernos, y nos tratamos con una dureza que jamás tendríamos con alguien que no fuera así. Y el alma también se cansa de esperar, se cansa de que siempre haya algo más importante, se cansa de vivir al final de la lista, y cuando esto ocurre deja de gritar y empieza a apagarse. Y por eso hay personas que ya no lloran. Bueno, técnicamente le llamábamos este proceso en la terapia conductual clásica y en la terapia cognitiva clásica se le llamaba el síndrome de indefensión aprendida, es decir, cuando ya yo bajé los brazos, pero es porque incluso como no me siento, no me veo, no lo identifico, y como decía María Ángela en la primera intervención, ni siquiera sabemos cómo enfrentarlo, entonces ya no más, y nos quedamos ahí. Y también, sí, bueno, coincido con todo. Y pienso también en la etapa en la que decidimos hacer los cambios, porque a veces de verdad la indefensión aprendida es una indefensión real, ¿verdad? Siendo una niña o un adolescente o estando en un entorno en el que de verdad nos pasa las del perrito, que podemos intentar hacer algunos cambios, pero las cosas no van a cambiar. Lo que pasa es que a veces esa indefensión, las condiciones en nuestra vida van cambiando, tal vez ya podemos independizarnos, tal vez ya económicamente no dependemos de que otra persona acepte estas condiciones, estamos un poco más grandes, comprendemos mejor de dónde se pueden hacer los cambios gracias a que estamos yendo a terapia, vimos algún programa, lo estudiamos nosotros mismos, tenemos más claridad nosotros en lo que queremos, tenemos expectativas más realistas, como por ejemplo que terapia, apenas yo veo que es incómodo, pienso que no está funcionando y ahora sí entiendo que implica una incomodidad. Entonces también nosotros podemos actualizarlo. A veces la indefensión de verdad es porque no hay muchas opciones para defendernos. Lo que pasa es que eso no es siempre. Ya a veces estamos más grandes, tenemos mejores personas o nuevas personas al resto alrededor. Nosotros tenemos mayor claridad de la situación y entonces ahora sí tenemos capacidad para defendernos. Sí, entonces, bueno, qué rápido, ya casi nos acercamos a la mitad del programa. Entender esto yo creo que es humanizar el problema. Muchas veces no es falta de voluntad, no es falta de carácter, no es falta de criterio. ¿Saben cuál es un ejemplo de esto muy muy fuerte? Y a mí me choca mucho leerlo en redes sociales cuando hay un feminicidio, y entonces la gente dice, seguro es que a Valeria le gustaba estar ahí, porque precisamente por esto de indefensión aprendida hay un montón de cosas detrás. Entonces llegarle al cómo no es fácil. Pero lo cierto es que la vida no es un eterno sufrimiento. Tiene sus momentos, ¿verdad? La vida tiene momentos de pasión y de resurrección, de calvario y de desierto, pero también hay primavera. Y ese es el ciclo de la vida. Ahora, Val, entendiendo todo esto, entonces ahora sí, yo sé que estoy en una incomodidad. ¿Cómo empezamos a enfrentarlo? Ok, puntos importantísimos para enfrentar todo esto de, necesito un cambio. Reconocimiento emocional, necesito revisar mis emociones, necesito ver cuáles son los cambios que necesito hacer, pero realistas.
dejando de lado comparaciones, por ejemplo, con mi edad, debería tener esto, debería tener lo otro. Yo creo que eso es algo muy importante, ser realistas con nuestro contexto, qué es lo que tengo ahorita y qué es lo que necesito en este momento, y sobre eso empezar a hacer camino. Cosas importantes, cuando ustedes se dan cuenta de cómo está su estado emocional, que de repente hay una desconexión emocional, necesitamos muchas veces un proceso con profesionales que nos ayuden a empezar a hacer un camino. Hay que hacer todo yo siempre digo que es como una cadena conductual, que es como pasito a pasito de qué es lo que queremos cambiar y cómo vamos a empezarlo a hacer. Y necesitamos muchas veces en ese proceso un acompañamiento profesional. No con todo podemos solos. Y la red de apoyo también es muy importante en estos casos. También, como bien decía María Ángel, depende de la etapa de la vida y no se puede minimizar. Y voy a poner un ejemplo. Cuando un adolescente de 15, 16 años llora porque el amor de su vida se terminó, a veces los adultos lo minimizamos porque sentimos que cuando alguien llora a los 40 por el amor de su vida, ese sí fue un amor de verdad. Y en realidad los dos fueron un amor, solo que responde a cada etapa. Mari, yo creo que como un segundo paso, cuando hay mucho que cambiar, hay mucho que aceptar, hay mucho que modificar, hay que empezar por un pedacito. Sí, hay algunas ilustraciones muy bonitas en Instagram. Bueno, yo sé que Instagram no es necesariamente la mejor referencia profesional, pero la manera de ilustrarlo y de plasmar una imagen algo tan profesional, algo tan realista, sí me encanta, porque a veces hay una imagen que me encanta que es de una escalera, como si uno quisiera llegar, ¿verdad?, a un peldaño altísimo, y entonces que haya pequeños peldaños, correcto, una pared de ladrillos, y entonces como que uno quiere y se abruma de pensar que tiene que tener una pared hecha, sin ver de verdad que detrás de esta pintura lo que hay es un montón de ladrillitos que se fueron poniendo pasito a pasito. Entonces, dividir en pequeñas tareas ayuda mucho, primero para que sea realista. Entonces eso racionalmente funciona mucho y emocionalmente genera una percepción de que yo lo puedo lograr. Porque al final estos son procesos, o nosotros todo esto que hemos hablado es muy racional. Y al final mucho de lo que nos mueve a nosotros es la racionalidad y también la emocionalidad, cómo nos sentimos respecto a algo. Al final muchas veces nos movemos en base, ¿verdad?, tomando como referencia cómo nos estamos sintiendo. Y ver que algo es en pasitos y que nosotros nos percibimos capaces de hacerlo, mueve mucho. Aquí si yo quiero hacer este montón de cambios que tiene todo el sentido racional de hacerlos, pero me siento incapaz, tengo miedo, me siento paralizado. Y cuando lo vamos dividiendo, me da una sensación de que yo puedo hacerlo, de que esto es posible. Esto me da esperanza, y el sentir esperanza moviliza muchísimo al cambio. Entonces, irlo dividiendo. Cuando vean en Instagram la imagen, entonces tiene un trasfondo psicológico valioso detrás. Vamos a acordar de vos, sí. Yo creo que las redes sociales tienen cosas maravillosas, ¿verdad? Es como esas imágenes que hay del éxito, ¿verdad? Y entonces se ve a la persona por encima, ¿verdad?, con una bandera, pero hay un debajo. Todo el camino recorrido. Correcto, y a veces lo único que se ve es puntualmente el éxito y lo que se debería de tener a cierta edad, ¿verdad?, en cierta etapa de vida, y creo que ahí entra también un tema de frustración cuando no se tiene todo esto y es como necesito un cambio, necesito saber qué hacer, cuando realmente no estamos haciendo una comparación real con el contexto, con la realidad y con la etapa de vida. Sí, y yo creo que ese tema es importantísimo. Un saludito a Sonia Sánchez, gracias por estar con nosotros, también a Maribel Gómez, gracias a quienes están comentando, Patricia Rojas, muchísimas gracias también, y a Margarita Vázquez, muchísimas gracias. Y Margarita hace referencia a red de apoyo. Sí, yo estoy de acuerdo, pero para mí hay dos redes de apoyo, aunque sean la misma red. Está como la red de catarsis, donde yo llego a llorar y despotricar y lo necesito y hacer berrinche porque lo ocupamos. Y siempre he explicado la catarsis o la red de apoyo de catarsis de forma muy sencilla y puede ser un poco extraña. Es como la rodilla, bueno, los que nos están viendo en radio o escuchando en radio, o sea, la rodilla tiene dos huequitos a la par, y cuando uno pega esa rodilla, ese huequito en una mesa y uno está solo,
no necesariamente hablan el lenguaje más sereno, correcto y cauto. Generamos una explosión y muchas veces hasta algo soez. Bueno, porque hay emociones que necesitan salir de un solo. Y entonces está esa red de apoyo. Pero también yo creo que es muy importante tener una red de apoyo que te confronte, que te ubique, que te hable con realismo, que te hable con determinación. Yo tengo una palabra clave y me vacila mucho por esto. Cuando ya Valeria me ha contado 3, 4, bueno, resuelva. O sea, ¿qué vamos a hacer? Uno también ocupa una red de apoyo porque hoy hablamos mucho del abrazo y la contención y la ternura, con la que estoy de acuerdo. Pero también es como María Ángel dice, ay, es que no he podido bajar nada. Dime, María Ángel, pero sigue comiendo igual. ¿Verdad? Asuma, ¿verdad? O sea, también ocupa, no grosera, no alguien que haga leña del árbol caído, pero también uno ocupa una red de apoyo que le ponga. Mientras haya situaciones en las que podemos recibir toda esta contención, que es lindísimo y sobre todo muy bonita como punto de arranque para sentirnos seguros y sentir que lo que estamos, y percibir que lo que estamos sintiendo es válido, a veces también es muy valioso ver de qué de esto que nos quejamos somos responsables y no para sentirnos culpables o para quedarnos estancados. Es porque en el momento que reconocemos que algo de lo que está sucediendo es nuestra responsabilidad, automáticamente nos da un poder de cambio, porque si todo lo que nos está pasando no depende de nosotros, entonces eso nos deja completamente de manos atadas frente a la situación. Pero si buscamos de manera muy cariñosa o acompañamos a alguien a reconocer que de esta situación depende de nosotros o ha sido nuestra responsabilidad o sin querer queriendo no fue nuestra responsabilidad pero nosotros la estamos manteniendo, le ayudamos a darse cuenta de que tiene posibilidades de cambiarlo porque hay algo que sí depende de esa persona. Entonces sí, es muy bueno porque nos da esperanza de nuevo. Y antes de irnos a la cápsula, esta red que confronta, pienso, Valeria Hernández es la directora de la Clínica de Atención de la Universidad Latina, la que llevan los estudiantes. Entonces pienso como el estudiante que llega y te dice, pero es que doctora, no pude presentar el trabajo porque el paciente nunca vino. Y entonces el problema no es que el paciente nunca vino, es que el estudiante nunca avisó que no estaba haciendo su trabajo. Exactamente. Entonces asuma. Correcto, y ahí entra la confrontación muchas veces. Y la confrontación, cuando tenemos esa red de apoyo, es cuando nos lleva también al rol de la acción. Y el rol de acción en medio del cambio es muy importante porque nos confronta con esas áreas que definitivamente decimos, esto no nos va a ayudar a realmente llegar donde tenemos que llegar. Vamos a irnos un momentito en nuestra sección Sin Nudos Mentales con la doctora Melissa Madrigal, que anda en un viajezote, no creo que nos esté viendo en Europa, pero si nos ves, saludos Meli. ¿Quién sos más allá de tus errores? Y volvemos a nuestro bloque de cierre. Nos enseñaron a compararnos en notas, en belleza, en cuerpo, en frases e incluso en maneras de pensar. Pero nunca nos enseñaron que en ocasiones nuestro peor enemigo y nuestra peor comparación es la persona frente al espejo. ¿Qué pasaría si miraras un poco más adentro de lo que observamos incluso a veces afuera? La comparación en ocasiones es un engaño de nuestro propio ego que nos lleva a pensar que no somos suficientes y que nada de lo que nosotros vayamos a hacer nos va a acercar a ese objetivo. Si en lugar de eso centráramos toda esa energía y observáramos a la persona que está en el espejo con más amor, ¿cuántas cosas cambiarían? Seguimos con más, recordad, Sin Límites todos los martes, estamos construyendo, ya julio, agosto, septiembre, octubre, estamos a 4 meses de nuestro 6º aniversario acá, en Radio Fides y San José TV, de estar con vos casi todo el año, ¿verdad? Son como 4 semanas al año nada más que no tenemos programa en vivo, pero como son como 48 programas por año, así que gracias por estar con nosotros. Recordá, todos los martes 11 y 5, y si te pierdes el contenido en vivo, por supuesto en las páginas de Facebook, de YouTube, de Fides, de CR, ahí de Radio Fides, siempre queda el contenido grabado. Hay una amiga acá que nos dice: yo sé lo que tengo que hacer, sé cómo hacerlo, pero la necesidad de buscar certeza a veces me paraliza.
Sí, gracias por poner esto sobre la mesa. ¿Sabes qué es lo único que sí te puedo garantizar con mucha certeza que va a suceder? No que llegues a donde querés, es que vas a estar menos jodida haciendo las cosas. Porque si yo salgo de un lugar de incomodidad, cuando empiezo a crear un movimiento de cambio, voy a estar menos incómoda, menos incómodo. No sé si voy a llegar a un lugar realmente placentero, pero por lo menos sí vamos a estar menos incómodos, y podría que estemos más motivados, más entusiasmados, más conectados. Pero si uno entra desde la incomodidad y dice, yo de aquí no me muevo hasta que yo tenga certeza que voy a estar bien, de apague y vámonos. Claro, y ahí cuando nos movemos sin esa certeza, porque al final nada va a estar escrito en piedra, no, realmente no vamos a saber qué es lo que va a ocurrir, pero movernos con esa incertidumbre es parte del proceso. Entonces, incluso las autoverbalizaciones en ese momento, bueno, lo estoy intentando, me estoy moviendo, estoy haciendo algo diferente, estoy haciendo algo distinto, ayuda mucho en este proceso de cambio. Hace un par de semanas estaba en un curso muy bonito, que el curso era precisamente sobre eso, como sobre la habilidad para desarrollar, o cómo desarrollar más bien la habilidad de tolerar la incertidumbre. Porque aunque suene increíble, o a mí me pareció en algún momento increíble, tolerar la incertidumbre también es una habilidad que se puede trabajar. Y uno la empieza como en el ejemplo del ladrillito, con pequeños detalles. Pues tal vez no me puedo obligar a tolerar incertidumbres que no es necesario tolerar, o que tal vez incluso necesito buscar la certeza para moverme, tal vez un resultado de algún examen que me ayude a tomar acción frente a un tratamiento médico que tengo que iniciar. Ahí no hay que tolerar, ahí no hay que desarrollar la habilidad de tolerar la incertidumbre, sino tal vez estar fortalecido para recibir la certeza de un diagnóstico. Pero hay otros momentos donde uno sí necesita verse capaz de tolerar incertidumbre, porque si no, esa búsqueda de certeza, como dijo esta persona, nos hace mantenernos en lugares en los que no queremos, o tolerar algunas conductas que no quisiéramos seguir tolerando. Y eso se puede hacer con pequeñas cosas iniciales, para que luego ojalá esta habilidad se vaya como expandiendo a otras áreas de la vida. Les voy a contar algo que yo he hecho, que a propósito estoy dejando de hacer. A veces estoy viendo una serie buenísima y como la estoy viendo y ya es hora de ir a dormir, y me dispongo a ir a dormir porque me cuesta, pero me meto en Google o ahora en ChatGPT a ver en qué paraba la historia. ¿Qué es lo que pasó? Al final, ¿se casan o no se casan? No sé quién. Termina ya tomando la decisión de meterse, y yo misma, para poder irme a dormir, me meto a ver qué era lo que pasaba. Y así no estoy desarrollando mi capacidad de tolerar incertidumbre. Por supuesto que lo que pase con la serie no tiene nada que ver con mi vida, y eso en la vida real no repercute en nada. Pero la habilidad de irme a dormir sin tener claridad de algunas cosas y verme capaz de poder continuar incluso sin esa certeza, esa habilidad que yo estoy desarrollando sí me va a ayudar para otras cosas en la vida. María, eso que vos decís es súper importante, porque le estás dando evidencia a tu cerebro de que efectivamente podés tolerar la incertidumbre en pequeñas cosas, aunque sea algo que tal vez no signifique algo en tu vida. Yo creo que son pequeños pasos, y ahí es donde vamos poniendo los ladrillos, ¿verdad? Pequeños, de cosas que podemos empezar a hacer para hacer y crear nuevas rutas neuronales de cómo tolerar la frustración, la incertidumbre. Entonces son pequeños pasos que en la vida cotidiana podemos empezar a hacer, empezarle a dar evidencia a nuestro cerebro que efectivamente podemos tolerar la incertidumbre de algo en pequeños actos. Sí, yo creo que entonces, ¿por qué nos quedamos ahí? Porque de una u otra manera no solo nos habituamos, sino que además no nos lanzamos. Pero si somos honestos, en la vida nos hemos lanzado muchas veces. El paso de estar en casa al preescolar, del preescolar a la primaria, de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la universidad o al mundo laboral, de la soltería al matrimonio, de la independencia y la administración de mi tiempo, a tener que aprender a saber que una vez que empiezo a trabajar, está el gran bloque, el tiempo del trabajo y el tiempito que nos queda libres. Siempre hemos tomado montones de decisiones sin incertidumbre. O sea, de hecho, todas las grandes decisiones de la vida humana están construidas desde la incertidumbre. Entonces, yo creo que lo que queda es, como decía Val hace un ratito, pues es identificar esto, empezar a ponerle nombre y pasarlo a una estructura de acciones conscientes que nos permita, como dijo María Ángela hace un momento, a partir de la construcción de pequeños pasos, ir creando una sensación de logro consciente.
Porque creo que hoy más que nunca, la sociedad en la que vivimos, que demanda mucha inmediatez, entonces esperamos resultados muy rápidos, pero además vivimos intoxicados de eficacia, de eficiencia. También recibimos muchos mensajes sobre esto. Y los grandes cambios de la vida son cambios de proceso. Y pongamos un ejemplo frecuente, sino que en los comentarios nos lo diga un nutricionista. Cuando nosotros queremos entrar en un vestido que nos talle el pantalón bien para la boda, hay formas súper rápidas de perder peso, pero no son sostenibles. Y el efecto que tiene ese cambio abrupto cuando volvemos a nuestra cotidianidad es que no solo recuperamos lo perdido, sino que hay una alta probabilidad de que tenga que meterle más. Entonces, una visión de progresividad consciente, pero sin tanta inmediatez, es lo que a largo plazo serena un corazón y nos vuelve más consistentes. Y nosotros, y como irnos en una experiencia inmersiva en ese proceso, ¿verdad? Saber cómo fue que pasé de este punto a este que es al que yo quería llegar, y nosotros ir llevando los pasos como nosotros como dueños de nuestra vida, porque a veces queremos soluciones muy rápidas o inmediatas o mágicas. Puede ser que para algunas cosas específicas esa solución mágica exista, como de que necesito meterme esta faja o perder peso súper rápido, pero si nosotros no nos vivimos, no nos desmenuzamos el proceso que hubo que llevar para algo, luego cuando no tengamos eso mágico no vamos a poder sostenerlo. Entonces los procesos de cambio son muy, de verdad, de vernos en la experiencia, de darnos cuenta que hay un montón de cosas que nosotros atribuimos a que las tenemos o no las tenemos, y hay un montón de habilidades en la vida que se aprenden, estrategias de comunicación, sin querer cómo estoy reforzando conductas mías o a mi alrededor que yo más bien quiero que dejen de suceder, comprender cómo funcionamos los seres humanos, darnos cuenta también de si tenemos expectativas, que es hora de ajustar a expectativas realistas para poder mantenernos en un proceso que queremos mantenernos. Entonces, cuando una persona quiere algún cambio, que sea de que estoy aquí y brinco a estar acá, pues tal vez a veces por el nivel de urgencia de la situación se haga en algunos casos, pero hay otros procesos donde más bien este brinco no funciona para mantener un cambio, y lo que necesitamos es ayudar a la persona a verse capaz y acompañarle a atravesar el camino que la hizo llegar al lugar al que quiere, para poder mantenerlo, y sobre todo para que todas las habilidades que aprendió en este camino luego las pueda poner al servicio de otros cambios que quisiera. Claro, eso es súper importante, el poder aprender de estas habilidades para después poder comunicarlas a otros. Estos cambios o estas habilidades, por ejemplo, de comunicación, son parte de los cambios que vamos a tener que hacer. De hecho, en este tema de las expectativas, porque detrás de todo esto también hay muchas exigencias, entonces póngase ahorita a pensar qué exigencias pueden estar acompañando el cambio, por ejemplo, que usted quiere hacer el día de hoy. De repente son exigencias que acompañan su historia de vida, son exigencias desde un yo ideal, pero no está en el yo real, ¿verdad?, de su contexto, de su situación. Porque de acuerdo a esto es como vamos a ir haciendo el progreso, o vamos a ir haciendo cambios progresivos, y no tan de inmediatez, ¿verdad? De repente quiero esto y voy a brincar a esto, pero ok, ¿qué es lo que me impulsa a mí de brincar de acá a acá? De repente tengo una exigencia ahí fuerte, de repente tengo es que las personas esperan esto de mí y yo tengo que dar esto de mí, y por eso tengo que hacerlo rápido. Revise muy bien esa parte de exigencias. Aunque no lo crean, es momento de darte las gracias por habernos acompañado en nuestro programa en vivo. Y bueno, y hacerte 2 o 3 invitaciones. Primero, si vos querés localizar a la doctora María Ángel Vindas, puedes hacerlo al 87 33 56 53. 87 33 56 53,
o en psicóloga María Ángel Vindas. María Ángel VG-psicóloga. María Ángel VG-psicóloga en Instagram. Y a la doctora Valeria Hernández y un servidor también nos pueden localizar en el CEDI en el 88 81 1304. Pero antes recordarte que si vos tenés una vida en pareja y sentís que algo no anda bien, las finanzas, la intimidad, la comunicación, el resentimiento, el balance, vida, trabajo, hijos y demás, y hemos venido acumulando resentimientos, recordá que el 11, 12 y 13 de septiembre tenemos en Casa San Benito, en San Juan de Santa Bárbara, es la casa de los salesianos, un encuentro para parejas que es viernes, sábado y domingo en la mañana. Es de quedarse a dormir, cada pareja va a tener su cabaña y la doctora Stephanie Vilches, la doctora Mónica Segura y un servidor vamos a proponerte un encuentro de 2 noches y 3 días para reactivar tu relación, el arte de amar despiertos, construir relaciones reales. No es que nos podamos ser románticos, pero sí una visión práctica, simple, sencilla y duradera del amor. Solo tenés que escribir ya al 88 30 10 38, 88 30 10 38 y envía encuentro parejas y Mónica directamente te va a pasar la información y así poder reservar tu espacio. Todo está incluido, la alimentación, los materiales, la cabaña, etcétera. María Ángel Vindas, muchas gracias. Muchas gracias, como siempre, y gracias a todas las personas que vieron, escucharon el programa y que participaron también. Valeria Hernández, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, de verdad, esperamos haber sido de gran ayuda el día de hoy. Y nos vamos a nuestra sección Vuela Alto con Paulette Villafranca, que nos dice cómo empezar el día con intención y no en automático. Hasta la próxima semana. En ocasiones, o muchas ocasiones más bien, creo que iniciamos el día automáticos, ni siquiera pensamos, no nos damos cuenta cómo nos sentimos, no le damos espacio a nuestro cuerpo para que respire, para que se estire, para que empiece un nuevo día. Hoy te traemos recomendaciones para que empeces tu día con intención y no de una manera automática. Lo primero es, antes de sacar los pies de la cama y ponerlos en el piso, recordá agradecer, respirar, tomar respiraciones profundas, pausadas y entender cómo querés que ese día se refleje hacia vos. Si bien es cierto, no tenemos todo en nuestro control, los pensamientos sí los podemos ir calibrando. Así que recordá, antes de empezar tu día, respirá, agradece y planea cómo querés que se vea. Sin límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos.